Hola, hoy vamos a hablar sobre el metabolismo de los carbohidratos. Soy Adi Vianey, estudiante de la carrera de médico cirujano y pertenezco al grupo 10. Sabemos que todos los seres humanos necesitamos de energía para realizar cualquier actividad, como desde jugar, manejar bicicleta, entre otros. Pero ¿cómo y de dónde obtenemos la energía? Bueno, la energía la obtenemos cuando comemos, especialmente de los carbohidratos. Los carbohidratos son componentes orgánicos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos son derivados de aldehídos y cetonas y también de alcoholes polihídricos. Algunas de las funciones de los carbohidratos son fuente de energía, almacenar energía y forman parte de estructuras celulares. De igual forma, hay que entender qué es el metabolismo. El metabolismo es el conjunto de mecanismos bioquímicos, procesos fisioquímicos que ocurren en una célula y en el organismo. Y estos se dividen en anabolismo y en catabolismo. ¿En qué consiste cada uno? Bueno, el catabolismo refiere a la degradación de moléculas con liberación de energía y producción de reductores a través de la oxidación del sustrato, mientras que el anabolismo es la síntesis de moléculas y requiere de energía, ingreso y gastos de reductores para llevar a cabo dicha función. La principal molécula para el metabolismo de los carbohidratos es la glucosa, el cual es un monosacárido de tipo aldosa compuesta por 6 carbonos. La principal vía del metabolismo de los carbohidratos es la glucólisis, el cual es un conjunto de reacciones que tiene entrada a la célula y esto se da en el citosol. Ahorita hablaré cómo se da la glucólisis. Bueno, la glucosa entra a la célula y luego, por medio de fosforilación, se ve modificada y se empieza a llamar glucosa 6-fosfato. Las enzimas utilizadas en este paso dependen de la célula, el cual pertenecen, por ejemplo, la glucoquinasa en los hepatocitos y células betas del páncreas y la hexoquinasa para todas las células excepto hepatocitos y células del páncreas. Esta reacción se consume un ATP y genera ADP. Luego, la glucosa 6-fosfato, dada por la enzima isomerasa, luego pasa a fructosa 1,6-bifosfato gracias a la enzima fructoquinasa 1 y se lleva a cabo por fosforilación. Este consume otro ATP y genera otro ADP. La fructosa 1,6-bifosfato se divide en dos, en triazas fosfatos, en gliceraldehído 3-fosfato y desoxiacetona fosfato. Reacción dada por la aldosa y esta es catalizada. Luego, la dihidroacetona fosfato se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Se transforma, luego se isomeriza. A partir de aquí, se producen las dos reacciones de manera simultánea. El gliceraldehído 3-fosfato se oxida y generan NADH y pasan al glicerato 1,3-bifosfato utilizando la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Luego, el glicerato 1,3-bifosfato pasa al glicerato 3-fosfato y su enzima es fosfoglicerato quinasa. Y su enzima es, y aquí se genera un ADP y sale el primer ATP. Luego pasa al glicerato 2-fosfato por la enzima mutasa. El glicerato 2-fosfato se deshidrata e interviene la enolasa y se convierte en fosfenol piruvato y la enzima piruvato quinasa genera un ATP y es así como se forma el piruvato. No es un solo piruvato, son dos y su ganancia neta es de 2 ATP
2 NADH y 2 piruvatos. La siguiente reacción es el punto de bifurcación de todas las rutas del metabolismo. Es la generación de dos moléculas compuestas por dos carbonos llamados acetil-CoA. Esta reacción es una descarboxilación oxidativa. Al ser catabólica, hay generación de dos moléculas de CO2 y 2 de NADH. Posterior a esto, las moléculas del acetil-CoA están preparadas para entrar al ciclo de Krebs. Bueno, es importante mencionar que a partir de aquí, de esta última reacción, el proceso del metabolismo es aerobio y las reacciones siguientes se generan en la mitocondria. Ahora el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs comienza cuando el acetil-CoA se une al oxalacetato, previente de otra molécula de glucosa para así formar el citrato, el cual continúa a través del ciclo que consta de 8 reacciones y genera 2 CO2, 3 NADH más H, 1 FADH2 y un GTP, siendo una reacción exotérmica, es decir, que genera calor. En la primera reacción, si hay una alta concentración de ATP reductores o acetil-CoA, el ciclo se inhibe, lo que provoca la falta de flujo de acetil-CoA y ésta se desvía hacia la ruta de los lípidos. Los reductores generados desde la glucosa a la célula entran a la cadena respiratoria, que lleva la función en la membrana mitocondrial interna. Esta se conforma por dos procesos que son el transporte de electrones y fosforilación oxidativa. El primer paso es el transporte de electrones. Se transfieren electrones del reductor al oxidante y oxidan las moléculas NADH, FADH2 y transfiere electrones al CO2. La fosforilación oxidativa ocurre en el complejo 5. Este se encarga de tomar la energía libre en forma de molécula de ADP proveniente de transporte de electrones, transfiriendo un fósforo inorgánico, lo que genera la salida de un ATP. Ahora hablaremos de la gluconeogénesis. Es la ruta que toma la glucosa para la síntesis de glucógeno, que es la energía de reserva a partir de las moléculas de glucosa alfa. Esta ruta es dada por la hormona insulina, que es secretada cuando el nivel de energía en sangre es elevada. Este proceso ocurre cuando el citosol de las células hepáticas y musculares repliegan ATP y ADP. Las reacciones que ocurren son las siguientes. La número 1, síntesis de glucosa 1-fosfato a partir de la glucosa 6-fosfato, que es glucosa libre por acción de una isomerasa. 2. Síntesis de UDP. Glucosa a partir de glucosa 1P más UTP generan la UDP glucosa y pirofosfato por acción de una transferasa. 3. Síntesis de glucógeno a partir de UDP glucosa gracias a la cadena sebo de glucógeno. Se produce la elongación del mismo y su ramificación. Cuando el nivel de glucosa en sangre se encuentra reducido, entra en acción la gluconeogénesis. La glucogenólisis se activa por la hormona glucagón. Esta es la vía de liberación de glucógeno para la liberación de glucosa y requiere dos reacciones. 1. El rompimiento de las enzimas alfa 1,4
de la ramificación externa del glucógeno. 2. Hidrólisis de los enlaces alfa-1,6 para obtener glucosa libre. Esto sale al torrente sanguíneo y entra a glucólisis en las células de los tejidos. Es importante mencionar que la glucosa libre del hígado puede salir al torrente sanguíneo. La glucosa libre de los músculos se queda ahí para la contracción. Esto es porque en el hígado se encuentra la enzima 6-fosfatasa que fosforila la glucosa y permite que ésta salga. Las rutas de la pentosa consisten en una serie de oxidaciones de glucosa y esta forma ribosa 5-fosfato, con producción de nucleótidos NADPH más H, que es utilizado para la biosíntesis de ácidos grasos y colesterol. La ribosa 5-fosfato se divide en RNA mensajero de transferencia ribosomal y desoxirribosa. El RNA se encarga de la síntesis de proteínas con la acción de ATP y la presencia de 20 aminoácidos alfa, reacción que requiere alta concentración de energía. Por lo tanto, por cada aminoácido que entra a síntesis de energía de proteínas, se necesitan 3 moléculas de ATP. Por su parte, la desoxirribosa es la encargada de sintetizar al DNA. Esta ruta se divide en 2 fases. Fase oxidativa, que se refiere a la ruta de la pentosa, que esta es llevado si hay suficiente glucosa en sangre, y la fase no oxidativa, que refiere al ciclo de las pentosas, que se realiza si hay insuficiencia de glucosa en sangre. La molécula de bifurcación entre el ciclo de la pentosa y la gluconeogénesis es la fructosa 6-fosfato. La fermentación no es más que nada una ruta metabólica que se origina de 2 piruvatos, producto de la glucólisis. Es una ruta anabólica, ya que no requiere de oxígeno para realizar y su reacción produce ácidos grasos volátiles, que son ácidos acético, ácido propiónico y el etanol. La gluconeogénesis es un proceso anabólico que refiere a la formación de 2 moléculas nuevas de glucosa a partir de precursores que no son carbohidratos. Se lleva principalmente a cabo en el hígado, usando como precursores el lactato, el piruvato y el glicerato. La ruta de la gluconeogénesis es en su parte lo contrario a la glucólisis, como lo podemos ver en la imagen. Sin embargo, hay 3 reacciones irreversibles. A esto se le conoce como rodeo. ¿Qué dice el primer rodeo o en qué consiste? Este se basa en la síntesis de fosfonolpiruvato por medio del ingreso de 2 enzimas, piruvato carboxilasa y fosfonolcarboquinasa. El segundo rodeo, la reacción de la fosfoquinasa 1 de la glucólisis es esencialmente irreversible, pero solo debido a que este es impulsado por la transferencia de fosfato del ATP, tiene lugar en la gluconeogénesis. Para entrar, este paso consiste en una simple reacción hidrolítica catalizadora por la fructosa 1,6-bifosfato. El tercer rodeo. La glucosa 6-fosfato no puede convertirse en glucosa por la acción inversa de la hexoquinasa. La transferencia del fosfonol desde el ATP de la acción virtualmente irreversible. Como conclusión resumiremos cuál es el objetivo de cada una de las rutas. La glucólisis se encarga de la producción de energía.
La gluconeogénesis se va a encargar de sintetizar la glucosa a partir de precursores que no son CHO5. La fermentación va a formar AGV y la glucogenólisis, la degradación de glucógeno. Y la ruta de las pentosas se va a encargar de sintetizar ácidos nucleicos y proteínas.